Buenas tardes, jóvenes. Platicaremos entonces sobre el último de los tejidos fundamentales que nos quedan por ver, el cual pues es el tejido nervioso. El tejido nervioso, vamos a ver que está conformado por múltiples células, pero su unidad funcional principal es la neurona. La neurona tiene distintas funciones. Tiene función de ser receptora de señales, como por ejemplo las neuronas que son sensitivas y envían señales al sistema nervioso central de algún sentido, por ejemplo, el tacto, dolor, sabores, olores, o las células a nivel de las neuronas a nivel de eh, el oído o en los ojos. Y también tenemos neuronas que son integradoras de señales, es decir, integran múltiples señales que llegan desde múltiples lugares y esto ya llega filtrado al sistema nervioso central. Y otras tienen función motora, es decir, una función que por orden del sistema nervioso central voluntariamente le dicen a un músculo que se contraiga para que realicemos algún movimiento. Vamos a ver que la neurona tiene tres partes. El cuerpo, que es la porción que ustedes ven acá, la porción donde está el núcleo y donde están las dendritas. Este también es conocido como soma, ¿sí? Luego tenemos el árbol de dendritas, que tienen todas las células, todas las neuronas, ¿sí? Y tenemos el axón, que se extiende todo a lo largo de la neurona. Y al final tenemos la terminal axonal, que esta se va a comunicar con otra neurona, ¿sí? A continuación tenemos una diapositiva con una neurona donde ya se encuentra conectada con otras y podemos ver ya con más especificidad cómo es que se divide. Tenemos aquí de nuevo el soma o cuerpo de la neurona. Aquí tenemos el núcleo. Adentro del núcleo tenemos el nucleolo, ¿sí? Si recuerdan de su biología. Luego tenemos acá, en esta porción del axón, donde se transmiten impulsos eléctricos de una neurona hacia otra, vemos que tenemos unas células que van a recubrir a este axón, que son las células de Schwann. Estas células de Schwann son las encargadas de producir la vaina de mielina. ¿Qué es eso de mielina? Es una sustancia producida por distintos lípidos que van a recubrir el tallo axonal para que puedan transmitir de una manera aislada, como que ustedes pusieran un aislante en un cable eléctrico, pusieran cinta de aislar para que pueda transmitir un impulso eléctrico y que no se disperse la señal eléctrica o no haga un cortocircuito con las estructuras que están a la par. Estas células se sitúan alrededor a lo largo de todo el axón y van formando una vaina de mielina alrededor de este axón. De esta manera lo aíslan. Las células de Schwann existen en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Es decir, más allá de nuestra médula espinal, de todas las terminaciones nerviosas que van de la médula espinal a los ganglios laterales y a partir de ahí llegan allá a nuestro sistema nervioso periférico. Estas son las células de Schwann, las que dan las vainas de mielina. En el sistema nervioso central, es decir, cerebro o encéfalo, está el cerebro, cerebelo, mesencéfalo, bulbo raquídeo y médula espinal, esto le conocemos como el sistema nervioso central. Acá vamos a tener también células que se encargan de producir esta vaina de mielina, pero acá se llaman oligodendrocitos. Ya los vamos a ver más adelante. Entonces las neuronas pueden comunicarse con otra neurona, así como esta, que se está comunicando con esta otra, por varias formas. Pero las dos principales es por medio de impulsos eléctricos o también puede ser por sustancias químicas conocidas como neurotransmisores. Los neurotransmisores ya los vamos a ver cuando veamos sistema nervioso y su fisiología más específica. Ahorita solo vamos a hablar del tejido, es decir, de las células que lo conforman y las agrupaciones celulares que lo construyen morfológicamente. Eh, Pueden producir estas neuronas en algún momento sustancias químicas para comunicarse de una neurona a otra, que no implican necesariamente transmisión eléctrica, ¿sí? Ya ayer lo platicábamos que la transmisión eléctrica requiere de iones que van a ser átomos con cargas positivas o negativas que se van a transmitir a lo largo de una célula a otra. Entonces, las neuronas tenemos tres tipos principales, ¿sí? Las bipolares, es decir, que tienen dos polos, perdón, un polo en una dendrita y un polo en un axón. Es decir, no tienen esta maraña de árbol como lo veíamos en la diapositiva anterior, ¿sí? Que tiene múltiples salidas, múltiples dendritas, ¿sí? Y el axón también tiene, y el axón también tiene múltiples salidas al comunicarse con otras, ¿sí? Las unipolares solo tienen una comunicación en el axón y una en las dendritas, ¿ok?
Las unipolares van a tener una prolongación que se extiende después de una rama periférica y otra central. Esto se da en los ganglios, ya lo vamos a ver más adelante, pero estas unipolares quiere decir que es una neurona que tiene su cuerpo neuronal en un ganglio a la orilla de nuestra médula espinal y un polo se extiende al sistema nervioso central y otro polo se extiende al sistema nervioso periférico. ¿Sí? Como les dije, los ganglios laterales de la médula espinal son los que van a dividir, para términos sencillos, al sistema nervioso central del sistema nervioso periférico. Y las multipolares, que son las más comunes, que tienen múltiples dendritas y un axón, que son como las que vimos en la diapositiva anterior, donde hay muchas dendritas saliendo del cuerpo y un axón únicamente. Las neuronas también se pueden clasificar como sensitivas y motoras, ¿sí? Las neuronas sensitivas son aferentes. ¿Qué quieren decir eso de aferente? Aferente quiere decir que va hacia, ¿sí? Es decir, una neurona aferente es, por ejemplo, la que nosotros tenemos en las que transmiten una señal desde nuestros sentidos, como por ejemplo el tacto. Si yo me toco mi mano, ¿sí? Esto se va de una manera aferente desde mi mano por todo el sistema nervioso periférico hasta un ganglio, al sistema nervioso central, a la médula espinal y a nuestro encéfalo a procesar esta información. Esto quiere decir aferente, de afuera hacia adentro, ¿sí? Conducen hacia el sistema nervioso central para que se interprete esta información. Si esta señal es dolorosa, si es caliente, si es fría, si solo están tocando o si es placentero, depende. Y motor es eferente, es decir, la señal viene del sistema nervioso central a nuestro sistema periférico, ¿sí? Hacia afuera. El sistema nervioso central se comunica con los músculos para decirle que se muevan, por ejemplo, a glándulas, por ejemplo, para que secreten alguna hormona, o a otras neuronas, ¿sí? Entonces, esto es eferente, del sistema nervioso central al periférico. Aferente al revés, del sistema nervioso periférico al central, ¿sí? Todas estas neuronas sensitivas no son voluntarias, las motoras muchas lo son, sobre todo las que van a músculos. Pero en el sistema nervioso central también tenemos nosotros, no solo en el central, sino en el sistema nervioso, tenemos otras células que le conocen como neuroglía, ¿sí? Es decir, hay otras células aparte de las neuronas, que son la unidad funcional, es decir, la que le da el funcionamiento al cerebro, pero deben de haber otras células para darle soporte y nutrición a las neuronas. Dan apoyo físico, apoyo metabólico a las neuronas. Los primeros son los astrocitos, se llaman así porque tienen forma de estrella. Estos dan un apoyo estructural, es decir, son el tejido conectivo a nivel del sistema nervioso central, dan la estructura y también metabolizan tóxicos que hay a nivel de las neuronas y los logran excretar. Actúan como eliminadores de iones que están de más, eliminan neurotransmisores también, como les dije, esta es una comunicación eléctrica y esta es una comunicación química, que son liberados al espacio extracelular, es decir, a la matriz extracelular que habrá también en el sistema nervioso central, que es diferente que en el tejido conectivo, pero acá los astrocitos dan este soporte. Los oligodendrocitos son los que producen la mielina, aíslan eléctricamente al axón de la neurona y lo producen en el sistema nervioso central. Luego tenemos la microglía, ¿sí? La microglía son un sistema fagocitario, es decir, son defensas. Estas microglías son células similares a los macrófagos, que son glóbulos blancos grandes que nos defienden contra microorganismos que solo tienen un núcleo, así como los macrófagos. Tenemos células ependimarias que forman parte de las membranas limitantes y pueden intervenir en el transporte de líquido cefalorraquídeo. Y tenemos las células de Schwann, que son las productoras de mielina, pero en el sistema nervioso periférico, ¿sí? SNC, sistema nervioso central. SNP, sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, las células de Schwann y los oligodendrocitos prácticamente tienen la misma función, pero las de Schwann en la periferia y los oligodendrocitos en el sistema nervioso central. Los neurotransmisores son producidos por las neuronas, específicamente la neurona que está antes de la neurona a la cual se va a enviar la señal. La neurona a esto se le conoce como neurona presináptica, está antes del espacio sináptico, es decir, la comunicación entre neurona y neurona. Y la neurona que está después del espacio sináptico se conoce como neurona postsináptica, ¿sí? Entonces, los neurotransmisores son producidos por la neurona presináptica y la neurona postsináptica los recibe con receptores específicos. Es decir, si la neurona presináptica produce serotonina, la neurona postsináptica tiene receptores para recibir esa serotonina y, por ende, dar una función, por dar un ejemplo. Entonces, estas son moléculas de señalamiento. Salen de las membranas presinápticas a las membranas postsinápticas, ¿sí? También nosotros podemos tener a nivel de
de la neurona posináptica podemos tener canales iónicos. ¿Qué es esto de canales iónicos? Son canales que están puestos a nivel de la membrana plasmática de la neurona posináptica que deja pasar o no pasar iones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una neurona presináptica envía un neurotransmisor a una posináptica, esta lo recibe, ¿sí? Como es este caso, ¿sí? Y al recibirla, entonces, esta abre el canal y permite el paso de estos iones adentro de la siguiente neurona, ¿sí? A esto se le conoce como receptor, porque recibe a la molécula anterior. Y al recibirla tiene un cambio conformacional en su forma y se abre y permite el paso de iones. Así pueden ser los receptores, pueden ser canales iónicos o pueden ser de otro estilo. Pero este es un ejemplo de una membrana posináptica recibiendo su neurotransmisor y abriendo el canal iónico como respuesta para dejar pasar iones que tengan alguna carga. Es decir, estas pelotitas rosadas que ustedes ven acá son iones de algún átomo. Puede ser sodio, puede ser potasio, puede ser cloro, dependiendo de lo que la neurona requiera para su funcionamiento. También hay otro tipo de receptor, ¿sí? No solo los canales iónicos, sino hay otros receptores que están ligados a proteínas G, ¿sí? Estos receptores ligados a proteínas G, lo que hacen es que cuando reciben a su ligando o a su neurotransmisor, se acoplan a una proteína G que da activación de segundos mensajeros que estos segundos mensajeros hacen como un relevo de la información que la neurona presináptica quiere enviar a la posináptica y por medio de activarse y acoplarse con la proteína G, estos segundos mensajeros se activan y hacen como el relevo de la señal, como quien dice, se pasan el mensaje. Y estos segundos mensajeros al activarse llevan un mensaje al núcleo para que el núcleo de la siguiente neurona se active y empiece a realizar una función. Como que, por ejemplo, como la producción de más neurotransmisores, la producción de proteínas para el funcionamiento de la neurona, la producción de lípidos para reparar una membrana plasmática, la producción de lo que ustedes se quieran imaginar para el adecuado funcionamiento de la neurona. También tengo acá una diapositiva en donde les muestro los principales neurotransmisores que hay en el sistema nervioso. La acetilcolina, ¿sí? Es un neurotransmisor que se utiliza en el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? El sistema nervioso parasimpático es una división funcional, es decir, no es una división anatómica, puede estar en cualquier parte del sistema nervioso, que forma parte del sistema nervioso autónomo, es decir, el sistema nervioso que se controla por sí solo. En todas las sinapsis parasimpáticas, la acetilcolina va a ser el principal neurotransmisor. También en las sinapsis simpáticas preganglionares. El simpático es otro sistema que forma parte del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo es el que nos va a permitir a nosotros reaccionar cuando estamos ante una amenaza, ante estados hipermetabólicos, ante alguna situación que requiera que tengamos una reacción de emergencia. El sistema simpático, ¿sí? Se activa de manera automática cuando nosotros estamos en un momento en el que debemos huir del peligro o enfrentar alguna amenaza. Entonces el sistema simpático lo que hace es darnos mejor visión, dilata nuestras pupilas, por ejemplo, disminuye la irrigación sanguínea de nuestra piel, por ejemplo, y la concentra en el cerebro y en el corazón y en los músculos para que podamos tener una respuesta adecuada. Disminuye el almacenamiento de glucosa, por ejemplo, y hace que la glucosa la tengamos más disponible para su uso como batería para las células. Y el parasimpático lo que hace, el parasimpático es volver a la homeostasia, es decir, volver a la normalidad. Nosotros no podemos estar activados por el sistema simpático todo el tiempo, nos agotaríamos, ¿sí? Esto requiere demasiada energía. Entonces debe existir un sistema que contrarreste al sistema simpático. Ese es el parasimpático, ¿sí? Este vuelve a ponernos nuestras pupilas en el modo normal, vuelve a producir que nuestro corazón deje de latir tan rápido y produce que regresemos al estado de reposo. Luego tenemos el ácido aminobutírico, ¿sí? Que es el inhibidor más común del sistema nervioso central, ¿sí? Un diminutivo que ustedes pueden encontrar para el ácido gamma aminobutírico en realidad es GABA, como se los estoy escribiendo acá, ¿sí? Es lo mismo. La glicina es otro inhibidor que funciona a nivel del sistema nervioso central también. La dopamina es un inhibidor y excitador dependiendo en dónde actúe. La noradrenalina es el principal neurotransmisor de la sinapsis del sistema nervioso simpático, pero cuando es postganglionar, es decir, después de los ganglios laterales que están en la médula espinal que ya les había mencionado. El glutamato es el principal excitador del sistema nervioso central.
La serotonina es el neurotransmisor que nos va a dar el bienestar, que nos va a hacer sentir que estamos apacibles, ¿sí? También tiene una función a nivel de inhibir el dolor y controla el estado de ánimo. Y tenemos otros como las endorfinas, encefalinas, que funcionan para dar alguna sensación de bienestar y en algún momento quitar el dolor. Entonces, nosotros tenemos, como les había mencionado, hay divisiones funcionales y hay divisiones anatómicas. Anatómica quiere decir que nosotros podemos localizarla en el cuerpo, es decir, como un mapa, ¿sí? Si nosotros vemos un mapa del sistema nervioso, podemos ver que en tal lugar está el sistema nervioso central, como les había dicho, encéfalo y médula espinal. Y el sistema nervioso periférico va después de los ganglios laterales a la médula espinal hacia todos los nervios periféricos que tenemos en el resto del cuerpo, que no se encuentran en el sistema nervioso central. Esto es anatómico, quiere decir que yo lo puedo localizar. El sistema nervioso central lo puedo localizar como que fuera un mapa y el periférico también, ¿sí? En cambio, una división funcional quiere decir que es una división porque tienen un funcionamiento diferente, utilizan distintos sustratos para funcionar, pero no la puedo localizar específicamente. Ahí está el parasimpático, ahí está el simpático. Es nada más por medio de qué neurotransmisores funcionan, ¿sí? Entonces el parasimpático ya vimos que funciona principalmente con acetilcolina y el simpático con noradrenalina si es postganglionar y con acetilcolina también si es preganglionar. El sistema nervioso central, como ya les había mencionado, está conformado por el encéfalo, ¿sí? Y la médula espinal. Entonces el encéfalo está conformado por el cerebro, ¿sí? El mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo y el cerebelo. Esto es todo lo que conforma el encéfalo. El mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo se le conoce como tallo encefálico, ¿sí? Todo esto es el encéfalo, ¿sí? Adentro de nuestra cabeza y en el tallo cerebral nosotros no solo tenemos al cerebro, sino hay otras estructuras que nos dan distintos funcionamientos. Y luego, a lo largo de toda nuestra médula espinal, es decir, adentro de nuestra columna vertebral, nosotros pasa nuestra médula nerviosa espinal, que tiene 4 partes. La porción cervical, que se encuentra en nuestro cuello, la porción torácica, que se encuentra más o menos en toda la porción de nuestro tórax, la porción lumbar, que es la espalda baja, y la porción sacra, que es ya cercana a nuestra pelvis, llegando a la colita, ¿sí? Entonces, toda nuestra médula espinal baja por esta porción. Está protegida por 3 membranas, ¿sí? El sistema nervioso central está separado del resto del cuerpo por 3 membranas importantes. La dura madre, que es la más externa y es la más dura. En medio tenemos a la aracnoides, que es una membrana interna, ¿sí? Y la pía madre, que es la más interna, ¿sí? La pía madre está pegada ya al tejido nervioso, ¿sí? Entonces acá está mal, ¿sí? La más interna es la pía madre y la aracnoides es media. Ok. Entonces, la aracnoides está en medio, ¿sí? Y la pía madre es la más interna. Entonces, la pía madre está en contacto directo con las neuronas y con la neuroglía que constituyen el sistema nervioso. Y está protegido por estructuras óseas, ¿sí? Porque son estructuras muy importantes que deben estar muy aisladas de nuestro ambiente. Es por eso que nosotros tenemos el cráneo, que es muy duro, que defiende de que cualquier cosa pueda venir y tocar al cerebro en algún momento. O la columna vertebral, que es una estructura ósea que va a todo lo largo de nuestra médula espinal. Entonces, nosotros tenemos al cráneo, por ejemplo, los huesos del cráneo, abajo tenemos a la dura madre, luego la aracnoides y luego la pía madre. Y luego ya tenemos el tejido nervioso, ¿sí? Lo mismo sucede en la médula espinal, ¿sí? Tenemos nosotros los huesos de la columna vertebral que recubren a la médula y ahí también hay dura madre, aracnoides y pía madre. En el sistema nervioso periférico ya no existe esta protección tan específica ni tan específica ni tan, podría decir, severa, digamos, tan fuerte, ¿verdad? Acá, en el sistema nervioso central, nosotros tenemos nervios y neuronas que se extienden fuera del sistema nervioso periférico, ¿sí? Los nervios periféricos son fibras nerviosas rodeadas por tejido conjuntivo. Tienen un revestimiento, ¿sí? Hay un epineuro, que es la capa más externa, tenemos el perineuro, que es una capa media, y el endoneuro, que es una capa interna, ¿sí? Los nervios periféricos son estructuras rígidas que están recubiertas por estas estructuras con tejido conectivo, ¿sí?
Y acá tenemos nosotros nervios craneales, ¿sí? Que son los que están a nivel de nuestro sistema nervioso central, pero ya se extienden, por ejemplo, para dar el movimiento en nuestra cara, por ejemplo, el movimiento de los músculos de la masticación, los músculos de la lengua, los músculos que mueven los ojos, el músculo que cierra nuestros párpados, ¿sí? Estos nervios craneales salen de nuestro encéfalo para dar todas las funciones periféricas de nuestra cabeza, ¿sí? Y algunas del cuerpo también. Y los nervios raquídeos son nervios que salen de la médula espinal, ¿sí? Entonces, los craneales salen del encéfalo y los raquídeos salen de la médula espinal, pero ya son periféricos, ¿sí? El sistema nervioso periférico, pues, tiene su clasificación funcional, tiene funciones sensoriales, por ejemplo, de de un órgano al sistema nervioso central, por ejemplo, de los ojos al sistema nervioso central, del oído al sistema nervioso central, para que nuestro cerebro sepa que estamos escuchando algo o estamos viendo algo o cualquier cosa, ¿sí? O función motora, que va a ser del sistema nervioso central a órgano, ¿sí? Entonces, la función sensorial, recuerden, les pongo acá una A, porque es aferente, es decir, va de un órgano al sistema nervioso central. Y la función motora es eferente, por eso les pongo aquí una E, que va del sistema nervioso central a un órgano. Como por ejemplo, el sistema nervioso central nos está diciendo que movamos el ojo para la derecha, entonces yo lo muevo hacia la derecha de una manera voluntaria. Y la velocidad de los impulsos nerviosos y de que se conduzcan estas señales eléctricas va a depender de qué tan mielinizado está el nervio o no. Entonces, acá, a manera de resumen, tienen ustedes acá que el sistema nervioso central se divide en SNC, o sistema nervioso central, y periférico, ¿sí? El sistema nervioso central se encuentra en el encéfalo y en la médula espinal. El sistema nervioso periférico va a tener nervios craneales que ya salen del encéfalo y nervios raquídeos que salen de la médula espinal, ¿sí? Hay tanto aferentes como eferentes. Las neuronas sensitivas son aferentes, van del órgano al sistema nervioso central, y hay neuronas motoras que son eferentes, que van del sistema nervioso central al órgano. En los nervios raquídeos también hay neuronas sensitivas que son aferentes, van de nuestra periferia al sistema nervioso central, es decir, a la médula, y van a haber eferentes que van de la médula a nuestros órganos que van a producir movimientos. Y la división funcional que ya les había mencionado, nosotros tenemos el sistema nervioso somático a nivel de la periferia, que va al músculo estriado, que nos va a dar a nosotros nuestros movimientos voluntarios, y el sistema nervioso autónomo también, que va a inervar al músculo que no es voluntario, que ya se los mencioné en la clase cuando iniciamos tejidos fundamentales, músculo liso y músculo cardíaco, para contracción muscular de una manera que no la controlamos nosotros a voluntad. Músculo liso hay a nivel de intestinos, estómago, vejiga, y a nivel de vasos sanguíneos, arterias y venas, en menor cantidad las venas, pero hay músculo para contraer las venas o las arterias en algún momento. Pero esto lo regula el sistema nervioso autónomo, ¿sí? No nosotros a nuestra propia voluntad. Ahora, el músculo estriado, que son todos nuestros músculos de nuestra periferia, los que están acoplados a nuestros huesos, esos sí los controlamos a nuestra voluntad. El sistema nervioso autónomo, pues es involuntario, como ya les había dicho, es involuntario, controla las vísceras del cuerpo, ¿sí? Proporciona un componente eferente visceral general, es decir, del sistema nervioso central vienen las órdenes por medio de neuronas eferentes que van a distintos órganos para que contraiga músculo liso o lo relaje, que se contraiga más rápido el músculo cardíaco o se contraiga más lentamente. Por ejemplo, si el sistema nervioso simpático decide venir y estimular el músculo cardíaco, entonces el músculo cardíaco va a empezar a contraerse con mayor rapidez y nuestra frecuencia cardíaca va a aumentar. Eso sucede cuando estamos precisamente, como les mencionaba, ante una amenaza o algo que requiera de nuestra, de que requiramos huir o que requiramos tener una respuesta de emergencia. O en glándulas, por ejemplo, ¿verdad? Nuestra tiroides, si necesitamos entrar en un estado en el que vamos a metabolizar más cosas, entonces vamos a enviar señales por medio de nuestro sistema nervioso autónomo a la tiroides, por ejemplo, para que produzca más hormona tiroidea. Pero esto es autónomo, ¿sí? Esto no lo controlamos nosotros a voluntad. Hablando más sobre el sistema nervioso
central, tenemos nosotros el sistema nervioso central, que es encéfalo y médula espinal, ¿sí? Y esto es preganglionar, a los ganglios que se encuentran localizados a la orilla de la médula espinal. Luego encontramos un ganglio, que son agrupaciones de neuronas, de cuerpos neuronales que son unipolares. ¿Recuerdan? Un polo se va al sistema nervioso central y otro polo se va al sistema nervioso periférico. Todo lo que está después de los ganglios se conoce como posganglionar, porque ya es más allá de los ganglios. Ya lo vamos a ver en una diapositiva, en una gráfica para que se entienda mejor. Y esto va al órgano efector, ¿sí? Músculo liso, músculo cardíaco o glándulas, ¿sí? Este es un resumen de la diapositiva anterior. Y entonces, como ya les mencioné, nosotros tenemos el sistema de las ramas diferentes del sistema nervioso autónomo, tenemos el simpático y el parasimpático, ¿sí? Si se dan cuenta acá, todas las respuestas que están acá son las respuestas que nos van a preparar para emergencia, como dice acá, para huir. Entonces, aumenta nuestra respiración porque requerimos de más oxígeno. Aumenta nuestra presión arterial. Entonces, ¿cómo aumenta la presión arterial? El sistema simpático le dice a nuestras arterias que se contraiga el músculo liso que está alrededor de ellas y al contraerse este músculo liso hay más resistencia en las arterias, entonces la presión arterial aumenta. Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el flujo sanguíneo, músculos esqueléticos para que nosotros podamos huir. Hay dilatación de la pupila, como ya les había dicho, para que podamos ver mejor, ya que estamos ante una amenaza. Y disminuye la función visceral, es decir, disminuye la función de la digestión, por ejemplo, a nivel de nuestros intestinos. ¿Por qué? Porque en ese momento no es prioridad hacer la digestión, por ejemplo, sino que es prioridad huir ante la amenaza que estamos teniendo. Y el parasimpático es el antagonista del simpático. Antagonista quiere decir que va en contra de, y lo que llega a hacer es la homeostasia, es decir, volver al reposo, volver a la normalidad. Después de que todo esto sucedió por estímulo simpático, debemos de regresar a la normalidad, disminuir la respiración, disminuir la presión arterial, disminuir la frecuencia cardíaca, disminuir el flujo sanguíneo a músculos esqueléticos y enviarlo de nuevo a lo visceral para que sigamos nuestro funcionamiento del cuerpo normal. Entonces, los neurotransmisores que ya platicábamos, a nivel preganglionar, ¿sí? El principal va a ser la acetilcolina, tanto en parasimpático como simpático. Y postganglionar, para el parasimpático va a ser acetilcolina y para el simpático va a ser noradrenalina. ¿De acuerdo? Entonces, si el sistema simpático se comunica con un ganglio porque debemos de salir huyendo, porque estamos ante un peligro, entonces el simpático se activa por orden del sistema nervioso central. Entonces el simpático secreta acetilcolina a su terminación ganglionar, donde su terminación postganglionar va a secretar noradrenalina para el órgano efector para que, por ejemplo, empiece a aumentar la contracción a nivel de corazón, aumentar la contracción a nivel de músculo liso de vasculatura y aumentar la secreción de algunas glándulas que nos van a ayudar, ¿sí? Y cuando esto termina, ¿sí? Acetilcolina también se va a comunicar por medio de las neuronas preganglionares parasimpáticas para que a nivel ganglionar se secrete más acetilcolina y se vaya a los órganos efectores para que se disminuya todos estos efectos que el simpático ya produjo. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema nervioso simpático participa en la vasoconstricción, es decir, la contracción del músculo liso alrededor de arterias, ¿sí? ¿Dónde se origina principalmente? Pues en segmentos torácicos y lumbares altos, ¿sí? Pero no es tan específico de poderlo localizar de una manera anatómica, como les digo, varía dependiendo de la persona. Hay en porción preganglionar, previo a los ganglios que hay de terminaciones nerviosas, y aquí el origen es el asta lateral de la médula espinal, ¿sí? Y la unión a ganglios paravertebrales, que son los ganglios que les mencionaba, ¿verdad? Paravertebrales porque están a un lado de la médula espinal, a la orilla de las vértebras. Y la posganglionar es una terminal larga porque va desde la médula espinal, que pasa en nuestro eje central de nuestro cuerpo, hasta la periferia, digamos, hasta nuestro brazo, la mano, para que la podamos mover. Son largas. El parasimpático generalmente se origina en el encéfalo y en segmentos sacros, S2, S4, y hay un ganglio en el órgano efector también, que es donde nosotros vamos a venir y recibir toda la señal de acetilcolina para que el órgano efector lea ese corazón, por ejemplo, que el simpático hizo que se contrajera más rápido, disminuye esta contracción tan repetitiva y tan seguida para que volvamos a la homeostasia, ¿sí? Entonces, a medida de resumen y para que se entienda mejor, lo que yo quiero que saquen de acá es
que el simpático es el que nos prepara para una huida pelea. Hace que nosotros entremos en un estado en el que aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta nuestra respiración para poder venir y tener una respuesta adecuada ante la amenaza. Y el parasimpático, por medio de acetilcolina, va a venir y va a regresarnos al estado de reposo. Entonces, acá podemos ver lo que les decía al principio a nivel anatómico, ¿sí? Tenemos acá el encéfalo y tenemos acá todo este tallo que ven acá, es la médula espinal. La médula espinal va a tener ganglios, ¿sí? Que están situados a las orillas y son todos estos que ven ustedes acá, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso central es encéfalo, médula espinal y luego terminaciones que van a los ganglios. A partir de aquí de los ganglios hay nervios periféricos. Los nervios periféricos se los voy a dibujar en azul para que se entienda mejor. Van de los ganglios hacia el órgano efector, pulmón, corazón, una glándula salival, al iris del ojo para que, el iris es un músculo, ¿verdad? Para que se contraiga o se dilate para que haya mejor visión, ¿sí? Y el sistema simpático lo que va a hacer es que va a producir que haya dilatación del ojo para que veamos mejor, que haya disminución de secreción salival porque no necesitamos saliva en el momento de huir, por eso se nos seca la boca, ¿sí? Corazón, aumento de la frecuencia cardíaca; en pulmón, aumento de la respiración; en estómago, disminución de su funcionamiento. Y así, en todos los lugares donde no es prioridad funcionamiento en el momento que debamos huir. Y el parasimpático igual, va a ir a inervar periféricamente a todas estas áreas, pero para que volvamos al estado del reposo. ¿De acuerdo? Entonces, en el sistema nervioso parasimpático, el neurotransmisor tanto del sistema nervioso central hacia los ganglios va a ser acetilcolina y de los ganglios a órgano efector va a ser acetilcolina. En cambio, en el sistema nervioso simpático va a ser preganglionar acetilcolina y posganglionar noradrenalina. Ok, eso es todo respecto al tejido fundamental del sistema nervioso central. Espero les sea de utilidad y nos vemos para resolución de dudas.